Honguito y Coleccionista presenta Los soldaditos del Army, poses raras. Unboxing con soldaditos de Francia. Y sí, mis queridos amigos, hoy comenzamos un nuevo video, esta vez con figuras de la estrella, pero ahora hechas en Francia, de la marca Starlux. Fíjense como antes se esmeraba en hacer una figura. Vamos a modelar un poco hacia los detalles. La figura es una nueva técnica que estoy implementando. Entonces me gusta ver lo que es el rostro. Unos cuantos Frankensteines por ahí en el mundo de los soldaditos. El otro día alguien me puso, cuando puse a unos soldados del Army, pues oye amigo, qué feo. Y yo, me reí porque sí, realmente algunos a veces están que son los primitos de Frankenstein. ¿Y qué tenemos entonces por ahí? Tenemos una pose de un soldado con una metralleta en el piso. Fíjense que lo que mostramos de Lone Star, la marca anterior, no trae ningún soldado con una metralleta en el piso. Solamente hay uno que tiene la metralleta corriendo. Pero este personaje, con esta pose bastante interesante. Este trabajo parece que este soldadito sea tan antiguo. Qué tontería, ¿no? Pero tan lustroso, tan durable, ¿no? Pero tan raro también. Si la conocen, una ametralladora pequeña, quizás en la Primera Guerra Mundial, la Segunda, bueno, eso debe ser la Segunda Guerra Mundial. Tenemos entonces aquí al operario de radio. Casi siempre en los soldaditos de Hong Kong, el operario de radio trae una mochila con el radio en la espalda. Este no hay mochila ninguna, con una antena quizás acá. Inclusive lo podemos ver en marcas norteamericanas hechas por Lockheed y otras compañías. Y este tiene lo que es el dispositivo en el piso y está haciendo la llamada como por un teléfono. O sea que esto es una figura bastante inusual. Vamos a ponerla aquí en esta otra cámara. Vamos a modelarla un poco. Qué interesante, qué interesante. El operario con un teléfono. Este dispositivo comunicador en el piso. Imagino que envía la radiofrecuencia, etcétera. Fíjame qué bonito, qué bonito. Dios, que no para uno con esto del coleccionismo. Uno dice, oye, ya tengo soldaditos bastante, ¿para qué me voy a meter en otras marcas? Casi siempre lo mismo. No. Soldado, una posición baja, al piso, un tirador. Esta pose es bastante común. No esta artesanía. No como tal esta figura en sí. Este tipo tiene un poco de hambre. Sino, más bien lo que quiero decir es la pose al piso del soldadito que está tirando. Pero casi siempre este tipo de soldadito que está al piso disparando tiene el fusil en la cara. Este como que está en reposo. Creo que haber visto una pose similar en las figuras de Blue Box. Sí, hay los soldados con un helicóptero que tienen una pose familiar. Digamos, comparado con esta de Starlux. Óigame, con tantas marcas uno se va confundiendo. Tiene que ser uno especialista para no equivocarse. Aquella es Lone Star, Star al final, y esta es Starlux, Star delante. Lo vendieron como un soldadito francés. No sé si también será un soldadito inglés. Si usted conoce, después lo averiguaré. Lo pondremos en la descripción si es un soldadito inglés y no un soldadito hecho en Francia. Oh, qué bonito está este.
Este me recuerda el Granadero, las figuras de Louis Marx, pero fíjense este detalle de lo que viene siendo la correa que sujeta el fusil. No la tienen otras marcas de soldaditos. Y aquí esta perchera que le cuelga con las municiones de acá atrás. Casi siempre las figuras traen las municiones colgadas en dos ristras así a los lados. Así que este soldadito, bueno, debe ser de otra nacionalidad a los que yo conozco. Vamos a darle un poco de visión aquí con luz. Vamos a buscarlo aquí en esta cámara. Interesante, ¿no? Ahí está. Está súper chulo la posición del soldadito. Tenemos 4 voces entonces de Star Lux. ¿Qué tenemos aquí ahora? Este sí es el clásico corredor. Hay un corredor en la serie anterior, Lone Star. Esta es Star Lux. Yo imagino que las dos son inglesas por el nombre, porque no creo que una marca francesa o italiana le vaya a poner un nombre en inglés plenamente como tal, ¿no? Star Lux, aunque el Lux ese me suena un poco también francés, ¿no? Estoy especulando. Pero aquí tenemos un soldadito corriendo. Igual lo que es el fusil con la bayoneta calada. Tiene cruzado lo que son las correas que aguantan el parque, o sea, donde van las municiones, y quizás la cantimplora del otro lado, exactamente. Ahí está la cantimplora, de este lado, y la bolsa con las municiones. Sigue el plato fuerte, como estas marcas buscaban tener esa originalidad. Miren este personaje que va a poner en el mortero, que esta vez sí es un mortero largo, no es el otro bus pequeñito del piso que tenía el Lone Star, sino que este Star Lux, el tipo está con el proyectil en el aire. Parece que lo va a introducir en el mortero acá arriba, lo va a dejar caer. Y esto tampoco lo he visto en otras marcas de soldaditos. Inclusive miren el detalle de lo que sería el mecanismo expansible para subir o bajar el mortero para lo que sería la altitud del mortero. ¿Qué les digo? Que hicieron ahí lo que era el dispositivo este de subir y bajar el morterito. Miren que bien está hecho lo que es la textura del mortero para bajar y subir la altura. Y tiene en la mano precisamente el proyectil, que va a ser de la suya. Bonita esta marca Star Lux, bastante interesante, y eso que está bien monocromática, llaman pose. Vamos a repetir otra vez 8 poses. Yo he visto otras marcas que tienen 10, 11 y 12 poses, que están en otros videos, quizá a veces 9, pero pasan de 8. Pero estas dos marcas, por lo menos lo que me metieron aquí, curioso que cada una trae 8 voces. Y aquí tenemos entonces una figura que no está en la marca anterior, Lone Star, y que es el personaje, el Buscaminas, que sí es famoso, por lo menos en Disney, en las figuras de Hong Kong, no sé, en otras marcas. Creo que Louis Marx también lo tenía. Me tenía un dispositivo Buscaminas ahí enorme. Está muy bonito este.
aquí a lo que es la parte de pasarlo por el modelado de la luz. Sale los detalles soldaditos. Está bonito. El chapeador es un personaje esto que se dedica a chapear los jardines, pero es por supuesto un buscamina. El buscamina está muy bien realizado en el ropaje, la pose, todo, inclusive las proporciones soldaditos. Las proporciones de los soldaditos muchas veces están aberradas en algunos playsets. Ya de paso, ya que estaba aquí con el modelador de luz en la mano, vamos a usar este último, que es un soldado herido, que tiene una gran venda cubriéndole, sosteniéndole el brazo. También un soldado súper atípico, casi siempre el soldadito lo llevaban cargado, estaba tirado ahí en medio de la nada, recibiendo disparos con el casco, inclusive con la figura lo más muy interesante, el soldado que está muriendo, le están tumbando el casco, pero miren, este soldadito viene todavía bien vivo, pero viene con su vendaje en un brazo, que recibió una herida en la batalla, y lo hace una figura atípica, bastante diferente a las otras figuras que conocemos. Muy interesante este paquetico que salió hoy con estas 8 y 8, 16 figuras. Y aquí dejo entonces, vamos a modelar a todas las figuras juntas, a ver qué tal se ve en el display. Y con esto espero hayan disfrutado del video de las figuras de estas Lux hechas en Francia, que vinieron junto con el lotecito de las figuras de Lone Star. Y terminamos con esto, esta pequeña serie de 2 videos de los soldaditos de la estrella, Lone Star por una parte de Inglaterra y estas Lux por la otra parte, que es esta figura que estamos mostrando, hechas en Francia. Muchas gracias por estar conmigo aquí, pasando un ratico ameno de entretenimiento y compartiendo cierta información. Así que tengan todos un buen día y adiós.